Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Muy buenos días, tardes, noches, amanecidas, bueno, en el momento en que estés viendo este video. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es hablar acerca un poco de la campaña, bueno, presidencial que se viene llevando en Estados Unidos por parte de Trump y por parte de Biden, el otro candidato. Y bueno, antes de entrar en esta charla, bueno, quería publicitar el nuevo episodio de nuestro podcast que salió el día de ayer, en el cual hablo acerca de la enfermedad. Y básicamente hago una reflexión en torno como a las oportunidades de crecimiento, de elevación, bueno, como eso, ese margen insospechado con el que comúnmente no asociamos la enfermedad, y que precisamente podemos resignificarla, podemos redimensionarla desde otros lugares para vivirnos, explorarnos, conocernos, tanto a nosotros mismos como al mundo desde otros lugares. Y bueno, creo que es una oportunidad valiosa, bueno, dependiendo de la enfermedad también, ¿no? Pero en general creo que nos provisiona, nos provee ese tipo de perspectivas diferentes que bajo un margen normal de salud pues no tendríamos la posibilidad. Bueno, es un poco como mi planteamiento en torno a este tema y bueno, el episodio está disponible en nuestra bio, historias destacadas y bueno, el tema que nos convoca hoy, bueno, como mencioné anteriormente, era la cuestión de la campaña presidencial que ya se está llevando a cabo en Estados Unidos para el próximo periodo presidencial, bueno, en cargo de cabeza de Trump y de Biden. Básicamente la semana pasada se hizo un debate presidencial y bueno, hay bastantes puntos a destacar ahí. No sé si Fabián o Duan quieren iniciar recomendando su opinión en torno a esta campaña o al debate presidencial o bueno, qué aspectos tienen en torno a esto. Yo voy a empezar mirando, haciendo como una pequeña introducción para ahondar un poco más profundo respecto al por qué estamos realizando esta charla. Digamos que creemos que es algo totalmente apartado de la historia colombiana, veámoslo por ese lado, como que son cosas totalmente apartadas, pero en realidad involucran muchas cosas. Como siempre, hay que ver los efectos colaterales de este tipo de situaciones y como podemos darnos cuenta, al momento en el que Trump es una persona tan representativa en el mercado de valores y en una bolsa tan bursátil, es un poquito a destacar como la diversificación que él tiene desde una instancia del poder, en la cuestión de que el momento en el que él se le diagnostica que es positivo para COVID, pues las bolsas caen en picada de un momento para otro muy estrepitosamente. Entonces, lógicamente que son las primeras alarmas y las banderas rojas que nosotros como colombianos tenemos que ver. Básicamente porque como Fabián y muchas personas aquí colombianas se sustentan en el trading. Entonces nosotros también tenemos que ver los efectos colaterales de este tipo de personajes y este tipo de acontecimientos mundiales. ¿Por qué digo esto? Porque al momento en el que nos involucramos otra vez y nos metemos como inmersos en este discurso, pues lógicamente que eh, los ojos están encima de Trump y lógicamente que no necesita tener una valla publicitaria ni siquiera otro tipo de debate, porque lógicamente que todos los medios de comunicación, todas las personas internacionalmente y nacionalmente en Estados Unidos, pues lógicamente que tienen el enfoque pues en su presidente. Básicamente porque algunas personas tienen las expectativas o lo veamos algo así como una estrategia en la cuestión de que él se autodiagnostica con COVID para mirar que es poderoso y lógicamente que cabe la posibilidad de que es una estrategia, claro que sí, y lógicamente que es algo así como no la inmortalidad, ¿no? Del poder en la cuestión del discurso cuando no usa tapabocas, Biden sí, entonces al momento en el que siempre es como atacar al otro personaje, pero lógicamente que es en la cuestión del discurso. Lo más importante y que quiero como destacar para darle paso a los diferentes puntos de vista es que nosotros como colombianos también tenemos que mirar cómo y cuáles son las ayudas que desde el extranjero nos están proveyendo a nosotros. Desde el Tratado de Libre Comercio, lógicamente que hay personas que están trabajando eh, online, entonces al momento en el que este tipo de cosas y esta recesión afecta tan brutalmente a Colombia, pues lógicamente que cuando una persona
de este poder y de este calibre, porque es muy poderosa, lógicamente que tiene un gran capital, está en riesgo de ser desbancada, pues nosotros como colombianos bien tenemos que ver cómo al momento en el que una persona de esta índole y de este poder, pues lógicamente que es desbancada. Lo mismo puede pasar acá en Colombia, que cuáles son los efectos que este tipo de poder que le hemos dado siempre a los mismos y que van de generación en generación, pues lógicamente cómo va a afectar a Colombia. Y el claro ejemplo es que eh, siento que Trump está muy blindado, tiene una cuestión y una eh, como un discurso socioeconómico y sociopolítico entre él mismo, como que él se blinda, pues lógicamente porque no digamos que no dio, no pagó sus impuestos. Entonces al momento en el que es tan poderoso, pues lógicamente que ni le sobra ni le hace falta, pero como podemos ver, como es tan poderoso, pues lógicamente que no está dentro de su plan pagar un impuesto. Entonces, es algo como muy curioso y es importante como mencionar y quiero ya como darle paso a Fabián o a Dairo para darle continuidad a este tipo de charla. Sí, Duancho, tiene toda la razón con respecto a su, pues bueno, a su buena introducción. Y es que, mirando bien las elecciones, de cierta forma uno ve como la gran incertidumbre que hay, básicamente en el desenlace de, digamos, una de estas primeras, de los tres debates que va a haber. Aquí lo que se mostró como en el último fue como el tipo de deterioro que hay a nivel como político, como tal en el país. Y además es que hay una gran incertidumbre, o sea, uno mira por lo menos las cualidades que tienen o las propuestas de los dos candidatos, pero es que también presentan muchas debilidades y digamos así como podemos observar como tal en los debates, se observa una gran intervenciones en que uno presenta ciertas desventajas y que el otro no, y muestra como dice Duane, la verdad muestra como Trump siempre intenta como blindarse y defenderse de, digamos, los temas que más lo pueden estar atacando en cuanto a lo que fue la pandemia, de cómo se propagó, ese control de salud y de cómo no se tomaron las medidas de seguridad correctas. Y lo otro, pues lo que ha ocurrido últimamente con cuestión del uso de la fuerza de la policía, en cuestión del racismo y toda esa cuestión. Son como los dos puntos debilidades que le podemos decir a Trump como tal. Y él siempre va a buscar, lo que dice Luan es verdad, él siempre va a buscar alguna forma para que eso no se vea como tan llamativo, que no se nombre tanto, y él como que también le da ciertas debilidades a lo que es a Joe Biden. Entonces ahí como que ahí lo que le muestra en él es siempre por la edad, porque la edad básicamente le da a entender que él duró básicamente como vicepresidente para Barack Obama y que a lo largo de toda su vida duró casi 47 años que no se mostró ningún cambio en el país y que él sí lo logró hacer en tan solo 47 días. Entonces, siempre Trump intenta defenderse en cuestión de cómo se reactiva súper rápido a nivel económico la economía del país y cómo posiblemente, si hubiera estado el otro mandatario, habrían habido más muertes, más contagiados, entonces siempre busca una manera de defenderse. Eso sí lo noté muchísimo en cuanto a los debates. Entonces, hay ciertas ahí como cualidades, pero digamos me gustaría como nombrar que a mí se me generó duda un poco en cuestión de cómo generalmente ahí denominan al ganador, al vencedor. Y es que ahí las candidaturas, ellos se basan es por una cosa que se llama como colegios electorales. Y eso se basa es por diferentes estados, pues que hay como tal en todo el país. Entonces, ellos se basan en un puntaje que básicamente en total son 570, si no estoy mal, y el ganador o el vencedor pues simplemente es el que tenga mayor cantidad de puntos por cada uno de esos colegios electorales, que son 270 puntos. Entonces, ahí como que demuestra que lo que ellos buscan generalmente es que en donde se encuentra la mayor cantidad de votantes en esos estados, es donde ellos deben siempre como que le cambie la ideología a esos ciudadanos y que siempre voten a favor pues del mandatario como para asegurarles esos votos porque son muy grandes, ¿sabes? Si uno compara a nivel del sector de cada uno de los estados, obviamente ellos van a primar por donde hay más gente, entonces así les va a dar como más esa ganancia. Entonces, lo que decía Duan es verdad, ahorita es muy incierto, pues a pesar de que está contagiado el presidente Trump y toda la cuestión, igual Biden no está como ya declarando que pues va a aprovecharse de esa situación para ya como rematarlo como tal, no, él simplemente dice que pues se va a tomar su tiempo, va a estar de una manera neutra
esperando que pues también se mejore el presidente, porque pues sería también una manera muy fea como de contraatacar ahí solo porque el otro pues está mal de salud. Entonces, como que ahí intenta mostrar también, pues, sus propuestas, y veo que sí hay muy grandes propuestas en cuanto a lo que antes Barack Obama tenía como antes propuesto y lo que Trump quiere como derrocar, como quitar. Entonces, una de esas cosas es como todos esos planes de salud, de la seguridad de salud, creo que es, lo de Obamacare. Eso, digamos, Trump lo quería como tal instituir, pero no, Biden dice no, queremos que aporte para mayor cantidad de los ciudadanos porque eso es muy bueno para ellos. Entonces siempre Trump va como en contra de todas esas cosas y siempre como que lo delimita a Biden solo por su edad, por lo que realmente no ha hecho a pesar de que ha estado durante mucho tiempo con su puesto y que Trump sí lo pudo lograr. Entonces, como que siempre va a haber una incertidumbre entre los dos y no podemos decir ya solo porque está enfermo o contagiado el presidente Trump que ya va a ganar el otro, ¿no? Simplemente hay mucha incertidumbre por parte de los ciudadanos. Unos quieren que se conserve como tal Trump, a pesar de que ahí son pocos los presidentes que como que se han repostulado y que han quedado, que no son más de 10, más de 5, son muy pocos, pero tampoco como que opinan el otro porque por la edad y porque no han visto como cambios grandes con respecto a eso. Entonces yo veo una gran incertidumbre, la verdad, con respecto a las elecciones, pero son muy importantes, pues, que siempre ha venido cada 4 años cuando son elecciones. No sé qué quiero opinar, Dairo, al respecto. Bueno, sí, hay muchos aristas, muchos puntos para tomar, pero yo empezaría diciendo que bueno, o sea, en realidad no hay nada nuevo, ¿no? O sea, yo vi el debate, no lo vi detalladamente, pero sí vi como los puntos centrales y realmente no hay nada nuevo, o sea, creo que es más de lo mismo, no hay algo, no hay un candidato, sí, entre ellos dos no hay una serie de propuestas que realmente pueda decir que, bueno, realmente buscan plantear un cambio, como plantear, sí, como plantear alternativas, estrategias para solucionar o para enfrentar los problemas que realmente nos están aquejando. Pero no sé, digamos, en Biden veo como un neoliberal clásico, como una persona que, bueno, que realmente tiene unas inclinaciones más sociodemócratas, pero realmente no es mucho. O sea, sí, por ejemplo, lo que ustedes ya busca mantener el Obamacare, que es básicamente un sistema de salud gratuito para todos, incluyendo sí, nacionales, inmigrantes, etcétera. Mientras que, bueno, Trump ya sabemos que, o sea, que bueno, yo creo que Biden tiene unas nociones más interesantes en cuanto a lo social que los que propone Trump, porque Trump básicamente en todo su discurso se nota que tiene un sesgo quizás pseudofascista que es muy remarcado, ¿no? Como, por ejemplo, se remarca mucho la cuestión del nacionalismo, ¿no? De ciertos rasgos de xenofobia, también de racismo. Por ejemplo, me causó mucho la atención que cuando hablaban de la cuestión del racismo, que plantearon el tema de cómo se iba a hacer cómo se iba a incentivar la inclusión en tipos o sea, en temas relativos al género, la raza, la etnia y las clases, bueno, clase social nunca entra ahí, pero sí. Me causó gracia que, por ejemplo, Trump lo que hizo fue literalmente empezar a hablar de la policía. ¿Por qué? Porque es como si ya por inercia a priori él ya supusiera que los negros son criminales, por ejemplo. O sea, me causó mucha gracia eso, ¿no? Gracia no, pues cierta ironía, pero es eso, porque él en el fondo tiene una noción negativa como xenofóbica quizás y de los inmigrantes, de las personas de color, bueno, etcétera. Y creo que es muy peligroso, pues para mí sería muy peligroso que Trump fuera reelegido. En lo personal creo que si ante todo Trump intenta preservar unas políticas cada vez más con cierto tinte fascista, con cierto tinte, digámoslo, excesivamente capitalista, que literalmente ya va en contra de la ciencia, ¿no? O sea, digamos, también se evidenció que está en contra del Acuerdo de París, no acata las recomendaciones del Fondo de París en cuanto a las estrategias, las metas mm, digamos, ecológicas a nivel mundial para intentar frenar un poco el avance del calentamiento global. Ya es un hecho que, bueno, no lo está acatando, prácticamente está retirado del Fondo de París. Y, y lo paradójico acá es que Trump, uno se pone a ver, y en cuestiones de crecimiento económico y demás, hace un negacionismo a la ciencia. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente, digamos, ya libertaria, de extrema derecha,
en cierta forma, o sea, no acatan la ciencia, sino que realmente creen, o sea, como que se aferran de manera fanática a una ideología, en este caso el capitalismo, en este caso un tinte muy neoliberal, al decir que no importa que no hayan recursos, no importa que la mano de obra sea insuficiente, no importa que haya un tiempo, ¿no? O sea, que haya un margen de temporalidad para intentar mitigar un poco la situación de calentamiento global. De hecho, él lo niega. Muchas veces él ha negado que el calentamiento global existe, empezando por ahí. Y se me hace muy peligroso porque ese tipo de personas no van realmente a incentivar políticas que puedan frenar un poco esto. Y siento que si nos ponemos a analizar las mayores causas, los mayores productores de CO2 o de gases de efecto invernadero que contaminan o bueno, que refuerzan el calentamiento global son producidos por las grandes empresas, las grandes multinacionales, aproximadamente un 90%. O sea que nosotros como ciudadanos de a pie, si reciclemos, así hagamos estrategias de consumo más responsable, digámoslo, con el medio ambiente, solo estamos trabajando un 10%. Es ridículo. Y pretenden hacernos sentir culpables al no reciclar o al no como acatar esas estrategias de consumo responsable, cuando en realidad la gran porcentaje de responsabilidad recae sobre las grandes multinacionales, que son ellas las que realmente tienen que incentivar un cambio para que a niveles globales haya una mejora en cuanto a la emisión de efectos de gases invernaderos. Y bueno, y la deforestación, la contaminación de, bueno, de las aguas, bueno, etcétera. Un montón de problemas que hay, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de políticos lo que hacen es negar la ciencia. Porque la ciencia, ¿qué dice? La ciencia dice, bueno, tenemos un margen limitado de tiempo, tenemos recursos limitados, la Tierra tiene un margen limitado de tiempo antes de que se genere una ola de cambios, digamos, ya incontrolables, que van a generar básicamente una extinción masiva de especies, tanto plantas como animales, como seres humanos, porque pues, se va a aumentar la desertización, se van a extinguir las selvas, bueno, eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que todo el mundo sabe. Pero estas personas, pues, en su fanatismo, se sesgan y niegan todo eso, porque no hay de otra. O sea, si quieren incentivar estas políticas de enriquecimiento, de monopolización de la producción, bueno, todo eso, pues tienen que negar la ciencia. O sea, no hay de otra, porque si no niego la ciencia, pues tengo que reformular mi teoría política, mi teoría económica para poder ajustarme a esas bases. Y uno ve que Trump literalmente no hace eso, no está, obviamente, no va a acatar eso, ¿no? Que ante todo ante todo, más que hay en político, es un burgués, es un capitalista, y lo que busca es un enriquecimiento y beneficiar a la élite que está con él, básicamente, ¿no? Entonces ellos no piensan en eso, ellos solo piensan en hacer plata, 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 y bueno, y el resto del mundo que se joda, ¿no? Y eso es lo que básicamente evidencia, o sea, no hay, entre esos dos candidatos no hay como propuestas que realmente están acorde con esas problemáticas que son las verdaderamente complejas y que literalmente van a determinar el futuro de la humanidad en las próximas décadas. Más de lo mismo. Creo que es, como viene el título de esta charla, es un café cargado, un café expreso versus un café descafeinado. Un pseudofascista, capitalista ensimismado contra un político sociodemócrata que tiene tendencias neoliberales. O sea, es más de lo mismo en realidad. No hay realmente unas pautas disruptivas, transgresoras, que vayan acorde realmente a los problemas que tenemos hoy en día a niveles sociales, a niveles ecológicos, ¿no? No hay que Trump realmente solo incentiva lo peor, o sea, incentiva la xenofobia, el racismo, la perpetuación de los monopolios económicos, la destrucción del medio ambiente. Y no sé, mi pregunta es por qué la gente lo sigue, por qué la gente quiere ser como ellos. Realmente la pregunta, porque la gente lo sigue, el fondo es porque quieren ser como ellos. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué creemos todavía que la plata lo es todo, no? O sea, mucha gente cree que la plata lo es todo, que el poder lo es todo, y bueno, eso es otro tema, pero creo que es como un poco, a grandes rasgos, mi sensación que me produjo este debate, y bueno, un poco la cuestión de Trump, y lo que decía Duan con respecto al contagio de COVID de Trump.
realmente no se me haría raro que fuera parte de una alianza, como una estrategia política para ganar votos, para causar sensación, ¿no? Porque ante todo Trump ha sido eso, un sensacionalista, ¿no? Alguien que le gusta llamar la atención y no lo hace porque sí, obviamente es un fin, tiene como algo muy debajo entre manos y lo ha logrado, o sea, le ha salido muy bien, ¿no? Podemos decir que es un estúpido, un imbécil, pero hace las cosas bien y la gente lo apoya y está en el poder. Entonces, creo que hay algo que aprender ahí también, ¿no? Pero el punto es como realmente meternos a cuestionar cuáles son esas, como esas posturas políticas que seguimos y el por qué. Y si realmente esas ideologías políticas que seguimos están acorde a la realidad, si en verdad encajan. ¿Usted cree que una postura digamos, ultracapitalista, que tiene ínfulas fascistas, de xenofobia, de racismo, que niega la ciencia, cree que tiene sentido en la realidad? O sea, eso es lo que hay que cuestionarnos. Obviamente, también creo como ser humano que hay ciertas utopías que nosotros tenemos que seguir como convicciones, como ideales para intentar llegar a lo más cerca posible. Pero ante todo debemos primar por el bien común, ¿no? Porque si no está, si la gente, el mundo no está bien, pues nosotros tampoco. Creo que sentido común, ¿no? Entonces creo que es la invitación como a cuestionarnos esto, porque bueno, pasa el tiempo y cada vez es menos probable que realmente haya un punto de retorno, que podamos salvarnos literalmente, podamos, que haya un anhelo, que haya un derecho al futuro, que haya un derecho a una calidad de vida digna para las futuras generaciones y para tantos miles de millones de personas hoy en día que están sufriendo condiciones inhumanas, aberrantes de vida, básicamente, en todo sentido, ¿no? Entonces creo que la invitación a pensar y a siempre formular que realmente no, el dinero no lo es todo y dinero creo que es solo un medio y la felicidad está mucho más allá de lo material y de lo adquisitivo meramente. Eso es como un poco mi punto. No sé si quieran agregar algo, si quieran refutar, qué quieren Eh, opinar al respecto. Lairo, pues según su opinión y eso, yo también estaría muy de acuerdo con su merced en cuanto a, como que sí, o sea, de cierta forma los dos están proponiendo, tienen sus propuestas y toda la cuestión, pero sí es notable que la diferencia o el gran cambio que muestre uno u otro, la verdad es muy insignificante. Y vea que eso es lo que da la incertidumbre. O sea, si esa era la estrategia de Trump durante ese debate para que le generara a toda la gente esa incertidumbre de cuál de verdad es mejor, pues lo logró. O sea, lo logró muy bien, porque él también de ciertas formas tiene muchos más puntos débiles y pues según lo que analicé hoy en día, obviamente tiene muchos más votos positivos Biden que Trump. Pero en cuanto a lo que hemos hablado ahorita, a lo que se me mencionó, eso es lo que genera esa incertidumbre y puede que sí sea una estrategia, ahora que lo pienso bien, como si no lo había visto así, que la manera en la que él se contagió eso, pues haya sido una estrategia para eso mismo, para que haya una especie ahí como de recesión y pues ahí tenga como otras estrategias más. Así sí no lo había visto, ¿sabes? Ahora que lo pienso, es curioso. Y eso fue lo que también me puso a pensar como el por qué él siempre como que eso es como una forma de burla en el uso siempre permanente del tapabocas. Y si se da cuenta, él generalmente no lo usa para nada, para él no le importa eso. Y más si tiene como un círculo interno ahí de guardaespaldas y de su equipo de trabajo, pues ninguno lo usa. Y pues por eso es que también se contagió toda la vida, pero ahora que lo dicen ustedes y como estrategia, no lo había visto de esa manera. Entonces sí, puede que sea una manera para que le dé como un empujoncito y como que pueda seguir ahí en la lucha todavía y no se deje ganar por el otro, pues por sus puntos negativos en cuanto a la pandemia y Sí, pues en cuanto al racismo. Entonces sí, y ese tipo, sí, que ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que usted dice, el tapabocas refleja mucho lo que él quiere, como sus ideales, que es que mercado pro vida, o sea, el mercado está, como el mercado es como, para ese tipo de personas el mercado es Dios, es como la nueva forma de divinidad, es como lo más sagrado que hay, ¿no? Más allá de la vida de la gente, de la sociedad, del sufrimiento de los demás, lo que importa es la plata, ¿no? El mercado, bueno, creo que eso es lo que hay que ver. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, los países populistas de ultraderecha son los peores que han manejado la pandemia, los peores, los peores. Tenemos el caso de Estados Unidos, que a nivel mundial es el caso del país con mayor número de contagiados, un número mayor de muertos, de fallecidos a causa del COVID. Tenemos a Brasil, país de ultraderecha, también a nivel Latinoamérica, el país con mayor número de contagios, de fallecidos también. Está India, también con un gobierno de derecha. Y bueno, uno se da cuenta como que todo empieza a haber sentido, ¿no? Donde las cifras reflejan los hechos. Entonces las cifras
son como algo que evidencia muy bien realmente cuáles son los intereses y por qué priman los gobernantes. Y aquí en Colombia también, un gobierno de ultraderecha que a la larga le da prioridad al mercado, por ejemplo, vemos en los días sin IVA, en la reapertura indiscriminada de sectores, sin un adecuado censo, análisis de las implicaciones de esas cosas, y bueno, eso nos tiene como el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de contagios, por ejemplo. Es decir, las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y se ha visto que los países de ultraderecha han sido los más afectados por la pandemia, y bueno, ahí está. Aunque bueno, Rusia también ha sido bastante afectada, pero bueno, o sea, entre todo la ha manejado bien, pero los países de ultraderecha, mal, terrible. Y bueno, no sé, creo que es un punto más. Qué pena que lo interrumpa, que quería agregar algo más. No, sí, que es totalmente cierto, o sea, puede que mientan unas personas, pero los números y las estadísticas no Números mienten. no mienten, sí, sí, sí. Sí, totalmente cierto. Y bueno, Duván, eso no es sé si quieres como, agregar algo sí, sí, más. Sí, bueno, está muy callado. yo quería como agregar acerca de esa incertidumbre y ese, digamos que ese, básicamente la incertidumbre produce miedo. Entonces, al momento en el que Trump es un gran representante, vuelvo y digo, no solamente es como el presidente de una nación, sino es el máximo representante en la cuestión económica de un país a nivel mundial. Entonces, al momento en el que hay ese miedo, Mm. el problema es que cuando, o sea, hagan de cuenta que son como las alarmas, como de un pasar de estar bien a un código naranja y un posible código rojo. ¿Por qué digo esto? Porque digo, si Trump maneja tanto dinero, pues lógicamente que es como prepárense. Si ustedes me sacan del poder, entonces va a suceder esto. Entonces ya no van a tener del punto A al punto B, que es digamos como si no es electo presidente nuevamente, pues lógicamente que es por su culpa, en este caso pues el pueblo, es por su culpa que ustedes van a sufrir, digamos, una erupción muchísimo más grande en la cuestión de la grieta de la recesión económica. Entonces va a haber hambre, muchísima más hambre de la que hay. Entonces ese tipo de problemas es lo que posiblemente tiene digamos que la estrategia y la misma propaganda que él está vendiéndole a las personas indirectamente, que lógicamente que no lo está haciendo de manera directa porque sería muy violento, pero si nosotros nos ponemos a mirar los efectos colaterales de cuando Trump fue al médico, las alarmas se prendieron y lógicamente, curiosamente, entre comillas, y es que cuando salió del hospital, ¡boom! La bolsa de valores y lógicamente que los mercados en trading fueron en alza. ¿Por qué? Porque son las señales que nos están emitiendo, que lógicamente que algunas personas no están viendo, pero lógicamente que afectan un montón todo, todo, todo. ¿Y por qué? Porque es una de las personas de las grandes esferas, como siempre lo hemos mencionado en las antiguas charlas, que es alguien, una pilar, es una esfera, es una gran esfera. Y cuando se quita esa gran esfera, pues lógicamente que tiene que, digamos que por el miedo a la incertidumbre y a todo lo que, por nuestras propias decisiones, pues lógicamente tenemos una repercusión. Toda decisión tiene su consecuencia. Entonces quería como mencionar esto porque es importante también mencionarlo. Sí, 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 es verdad eso. Sí, la incertidumbre siempre trae miedo, ¿no? Digamos que tenemos como muy inherente ese miedo a lo desconocido, ¿no? Y ese miedo, lo desconocido siempre suscita como esa intriga, esa ansiedad, sí, es verdad. Total, y bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos debates y bueno, qué decide la gente. Y sí, lo que usted decía también es cierto, ¿no? Porque no, o sea, no solo hay que ver como a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global, porque discutiblemente lo que pase allá pues nos va a afectar a todos, ¿no? Siendo que es la economía más importante del planeta en estos momentos. Y, por ejemplo, lo irónico de todo esto es que, bueno, ¿no? O sea, me causa gracia que este tipo de personas susciten como unas políticas tan ultracapitalistas y demás, y realmente y hagan todo lo posible para ir, o sea, como para, no sé, como para enriquecerse a todo costa, ¿no? Pues sobrepasando la vida de la gente, sin importarle a los demás. Por ejemplo, se evidencia que Trump el año pasado y el año antepasado solo pagó un impuesto de $750.
por ejemplo. Imagínense, o sea, un multimillonario, ¿no? De las personas más ricas de Estados Unidos, pagando $750 de impuestos los 2 últimos años. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, uno se pregunta realmente qué, hay ese tipo de acto, lo que decíamos, como que ese tipo de acto refleja realmente como sí, las intenciones reales de las personas y de nuestros gobernantes, ¿no? Como lo que hay que ver, realmente sujetarse a los hechos y realmente ver qué es lo que, de ahí cuáles son las intenciones de la gente. Creo que es las cosas más objetivas y bueno, como lo más sensato que podíamos hacer. Y bueno, creo que eso ha sido todo para la charla de hoy. Gracias para todos por, bueno, llegar hasta acá. Y bueno, nada, espérenos para una próxima charla el próximo jueves. Bueno, nada, que tengan un maravilloso y productivo día. Adiós.